Yoga para el trabajador sedentario, tu nuevo hábito saludable. Roxana Levy. Un manual práctico de yoga, escrito en un estilo muy sencillo y claro, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida, a la luz del estilo de vida moderno actual, de todos aquellos que trabajan muchas horas al día sentados, oficios en los que se realizan tareas ya sea frente a la pantalla del ordenador, detrás de un mostrador, conduciendo un automóvil, diseñando planos como arquitectos y diseñadores de interiores, realizando diferentes tratamientos a sus pacientes como médicos y dentistas, etc. La autora, observando a los que más se destacan en sus diferentes tareas, deportes y profesiones, toma conciencia de que ellos son buenos o los mejores en lo que realizan porque hacen siempre lo mismo. Basándose entonces en los fantásticos beneficios de la reiteración y teniendo en cuenta el poco tiempo que a veces se tiene para ejercitar, Roxana ha preparado 2 breves videos con ejercicios y posturas de yoga simples y muy fáciles de realizar. Las clases contienen todo lo que necesitas para prevenir y revertir los innumerables efectos que, con los años, irá dejando en tu cuerpo el trabajo sedentario. Practícalas una y otra vez hasta que las sepas de memoria porque como nuestra mente aprende repitiendo, cuantas más veces realices las clases prácticas mejores serán los resultados, y lo más importante es que habrás adquirido un muy beneficioso hábito para ti. Yoga para el trabajador sedentario, tu nuevo hábito saludable. Dedicatoria. El presente libro está dedicado a todas aquellas personas que decidan hacer los cambios necesarios para enriquecer definitivamente sus vidas. Cambios que les permitirán progresar y adquirir nuevos hábitos para alcanzar el bienestar total, tanto físico como emocional. Introducción. ¿Por qué 2 rutinas fijas de ejercicios para el trabajador sedentario? Hola, mi nombre es Roxana. Al igual que muchos de ustedes trabajo varias horas al día sentada y no importa de qué, ese no es el punto, porque no interesa qué hago o qué hacemos todos nosotros para pagar nuestras cuentas, hipotecas, impuestos y demás gastos. Lo importante es que sumado a nuestro trabajo sedentario vivimos vidas muy sedentarias. Llegamos a casa cansados de haber estado horas sentados, agarramos comida y nos volvemos a sentar frente al televisor, o sea que pasamos de la pantalla del ordenador a la pantalla del televisor, y simplemente les pregunto. ¿No creen que ya es hora de que empecemos a cuidar nuestra salud? ¿No les parece que toda la tecnología nos está llevando a vidas y a trabajos cada vez más sedentarios? ¿No piensan al igual que yo, que aunque no tengamos ni tiempo ni ganas algo tenemos que hacer para contrarrestar los efectos del sedentarismo? En el presente libro me refiero principalmente a cómo prevenir las distintas molestias y enfermedades causadas por vidas y por trabajos sedentarios, algo que creo que tenemos que empezar a reconocer y a aceptar muy seriamente, ¿no les parece? A medida que pasan los años todos podemos notar cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas. Cada vez hay más aparatos que nos facilitan las distintas tareas que tenemos que realizar tanto en nuestras casas como en nuestros trabajos. Tenemos televisores cada vez más grandes que nos atraen con sus imágenes, sus películas, series y anuncios, que nos incitan a comprar un montón de cosas que ni siquiera necesitamos. Y hace rato que ni siquiera tenemos que levantarnos para cambiar el canal. Tampoco necesitamos levantarnos para prepararnos algo de comer porque con una simple llamada telefónica la comida llega a nosotros. También las compras del supermercado llegan a casa con solo una llamada o haciendo nuestro pedido por internet. Dentro de poco ni siquiera nos levantaremos para buscar en la heladera un refresco o una cerveza porque seguramente habrá robots que nos las acerquen. Es así como poco a poco casi sin darnos cuenta nos estamos haciendo cada vez más sedentarios. Muchas veces nos subimos al auto por no caminar unas pocas cuadras, sea para ir a comprar lo que necesitamos o para ir a trabajar. Muchos de nosotros ni siquiera nos subimos al auto para ir a trabajar porque lo hacemos en casa. A propósito, este tipo de trabajos desde tu casa se está volviendo cada vez más de moda. Las grandes empresas han descubierto que si te quedas en tu casa trabajando para ellos ya no tienen que alquilar grandes instalaciones, con todos los gastos que esto implica, ni necesitan pagarte los viajes ni la comida,
¿verdad? Como podemos ver, este estilo de vida cada vez más sedentario entró para quedarse, y si bien muchos de nosotros no tenemos ganas de ejercitarnos porque volvemos a casa muy cansados, tenemos que entender que si no hacemos algo para prevenir y cuidar nuestra salud, nadie más lo hará por nosotros. Si seguimos así, más problemas musculares y esqueléticos aparecerán, más problemas cardiovasculares, más obesidad, diabetes, más hemorroides, varices, tumores, más constipación y cáncer de colon, porque como saben, el caminar ayuda a mover los intestinos. Yo creo que hay algo que podemos hacer y es lo que les propongo en mi libro. Hablo de 2 rutinas fijas de entrenamiento que combinan posturas de yoga, ejercicios y pesas, que nos ayudarán a mantenernos fuertes y flexibles, a mejorar nuestra postura, a fortalecer nuestras rodillas, nuestro abdomen, y que están grabadas en 2 videos cuyos enlaces se encuentran en el capítulo 15. Las he diseñado de esta manera porque me he dado cuenta que así como todos los deportistas repiten siempre los mismos ejercicios, como por ejemplo el futbolista, el tenista, el jugador de básquet. También los bailarines calientan el cuerpo siempre de la misma manera, los cantantes calientan su voz siempre con los mismos ejercicios, incluso los especialistas de distintas profesiones realizan todos los días lo mismo. Es así como muchos de ellos llegan a ser los mejores en lo que hacen. Nosotros, si tomamos conciencia también del enorme valor de la repetición, algo que ya muchos han descubierto, podremos lograr la excelencia, sea en nuestro trabajo o en cualquier actividad que deseemos realizar. La repetición nos permite mejorar lo que hacemos cada vez más y nos hace sentirnos tan cómodos y seguros que ni siquiera nos ponemos nerviosos o ansiosos por la simple razón de que no tenemos que estar incorporando continuamente nuevas cosas, nuevas tareas o nuevos ejercicios. Lo mismo sucede con las 2 sesiones fijas de yoga para el trabajador sedentario que he diseñado para todos nosotros. Con el tiempo las sabremos de memoria. Las haremos fácilmente y cada vez mejor, y lo más importante es que habremos incorporado un muy saludable hábito, que por definición es la habilidad o destreza que se adquiere por el ejercicio repetido. Entonces las podremos practicar en casa, en un parque o en la playa cuando salgamos de vacaciones, y si nos cuesta memorizarlas, podremos seguir las clases en nuestro ordenador o en el teléfono móvil. Sumado a todos los beneficios que obtendremos de los que ya hemos hablado anteriormente, al vernos mejor físicamente nos sentiremos hasta más felices. Consideremos también todo el tiempo que ganaremos y el dinero que nos ahorraremos en el futuro, ya que no tendremos que pagar fisioterapia, masajes, acupuntura, médicos especialistas, analgésicos, antiinflamatorios y demás, los que muchas veces ni siquiera nos ayudarán un poco. Sabemos muy bien que es mejor y más barato prevenir que curar en todas las áreas de nuestras vidas. Así que dejémonos de excusas y practiquemos juntos. ¿No opinan al igual que yo, que nos merecemos vivir una vida más sana y feliz? Yoga para el trabajador sedentario es tu nuevo hábito saludable. Roxana. Capítulo número 1. ¿Qué conviene tener presente antes de iniciar la práctica de yoga? Comenzaremos hablando de los cuidados que debemos tener presentes antes de iniciar una sana práctica de yoga, ya que muchas lesiones sufridas tanto por los mismos instructores de yoga como por muchos de sus practicantes, han sido claramente descritas en diversos libros y artículos de prensa. Así también podemos encontrar notas escritas por fisioterapeutas que han tratado a pacientes con daños físicos importantes derivados de una incorrecta práctica. No olvidemos que el yoga es una disciplina tradicional física y mental que se originó en la India hace miles de años, y en esos tiempos el promedio de vida era mucho menor. Es entonces evidente que, si las personas vivían menos que en la actualidad, el yoga fue creado para gente joven, sana y con buenas condiciones físicas. Esto es algo que tenemos que aceptar y tener muy presente a la hora de practicarlo, porque, si bien distintas posturas y ejercicios respiratorios pueden ser realizados por personas mayores, lo que por otro lado es muy recomendable, varios de ellos deberemos evitarlos ya que son muy arriesgados. El maestro de Rose expresa que nuestra edad cronológica no es un determinante absoluto en lo que se refiere a la práctica de yoga,
y continúa diciendo que la juventud es un concepto biológico y no cronológico. Es así como podemos ver jóvenes que parecen y se comportan como personas mayores, vemos personas mayores con el alma y la energía de un joven. Y así como el yoga no es para niños, tampoco lo es para gente muy mayor. No pretendo asustar a nadie, pero sí siento que es mi obligación prevenir daños que en muchos casos pueden llegar a ser muy graves o pueden llevar mucho tiempo en sanar, especialmente si practicamos yoga sin prestar la suficiente atención a lo que estamos realizando. Es imprescindible, por lo tanto, que seamos capaces de aprender a respetar nuestro cuerpo. Lo más indicado es hacer, antes de comenzar una práctica de yoga, una consulta con nuestro médico de familia, ya que no todos podemos ni debemos realizarla. Le preguntaremos primero si nos es conveniente practicarla y, si su respuesta es afirmativa, nos interesaremos acerca de los cuidados que debemos tener presentes según nuestra edad y nuestro estado de salud. Entre las contraindicaciones para practicar yoga se hallan las siguientes. Distintas afecciones en nuestros ojos como glaucoma y desprendimiento de retina. Luego de haber sufrido accidentes cerebrovasculares. Hipertensión arterial. Enfermedades cardíacas. Sinusitis. Epilepsia. Lesiones vertebrales, articulares o musculares. Mujeres con osteoporosis. En el caso de embarazadas, lo indicado es hacer yoga para embarazadas y con un grupo de mujeres en su mismo estado. Vemos a continuación un ejemplo de ficha médica que debemos completar y entregar antes de comenzar la práctica de yoga. Como podemos observar, al final de la misma se le solicita al practicante hacerse totalmente responsable de su ejercitación. Esto es fundamental, no solo como requisito legal sino para que vean la importancia de practicar yoga con sumo cuidado, ya que, aunque aparente ser una práctica muy suave, no lo es, y por ello tenemos que aprender a reconocer si lo que ejercitamos hoy puede llegar a ser perjudicial para nosotros en el futuro. Consideremos que, ante violentos estiramientos de nuestra columna vertebral, sea en flexiones hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados o en las torsiones o twist, podemos provocar serias anomalías en la misma o en nuestras caderas como, por ejemplo, inflamación sacroiliaca, hernia de disco, que se explicará más adelante, o estenosis espinal. Esta última es una lesión que causa un estrechamiento en la columna, causando presión en la médula espinal o en un nervio determinado, lo que produce, naturalmente, mucho dolor. Para prevenir cualquier daño debemos evitar sobrepasarnos en los diferentes movimientos que realizamos y respetar cada una de nuestras vértebras. También corremos el riesgo de lesionar nuestra cadera causando inflamaciones o artritis, desgastándola o desplazando alguna articulación de la misma, y en el caso del cuello, es muy arriesgado si colocamos peso en nuestras vértebras cervicales. Dejemos entonces de presionarnos y de practicar todo tan exageradamente, ya que no somos niños, no estamos en la escuela, no nos ponen buena nota por lo que hagamos bien ni tampoco nos reprueban si lo que realizamos no llega a ser tan perfecto. Por ello siempre y ante el más mínimo dolor lo aconsejable es desarmar lentamente la postura que estamos realizando y tratar de percibir qué es lo que nos molesta, incluso podemos considerar el interrumpir la práctica por ese día. Mucho menos debemos abandonar la clase sin consultarle a nuestro instructor o instructora lo que sentimos y lo que nos incomoda en ese mismo momento. Si somos principiantes, no corresponde iniciar las clases de yoga sin haber hablado antes con él o con ella para comentarle nuestras molestias o patologías, nuestras necesidades y expectativas, así como también para saber si estas últimas son reales o no. Personalmente, y a pesar de haber practicado distintos tipos de yoga a través de los años y con diferentes instructores, el estilo que más disfruto es Vinyasa Yoga. Krishnamacharya practicó y transmitió el Vinyasa Yoga, que es un método en el que las posturas están conectadas entre sí y fluyen suavemente de la una hacia la otra. Tanto él como su hijo Desikachar creían firmemente que el yoga debe adaptarse a las necesidades de cada uno de los practicantes y no al revés. Krishnamacharya también adaptó su yoga a la primera mujer de su clase que fue Indra Devi y, al igual que él,
Yo me tomo el atrevimiento de adaptar su yoga a nosotros y a nuestras necesidades. El estilo que practico deriva también de la misma escuela, ya que mi maestra Liora Kastenboim fue alumna de Raquel Zolberg, que a su vez se formó con Raquel Rifkin, quien estudió con Indra Devi. Mi otro maestro fue Yahar Ben David, con el que disfruté, junto con todos mis compañeros de clase, de hermosas sesiones de yoga. Krishnamacharya dividió a la práctica de yoga en 3 etapas según en qué época de nuestras vidas la realizamos y qué es lo que podríamos desear obtener en cada una de ellas. En la juventud, para que el practicante desarrolle fuerza muscular y elasticidad. En la edad madura, para mantener la salud. En la vejez, para que nos enfoquemos más en lo espiritual que en lo físico. Por supuesto que el yoga nos ofrece una infinidad de beneficios, pero siempre que seamos conscientes de nuestra práctica, y para ello debemos estar atentos a lo que nuestro cuerpo nos manifiesta antes, durante y después de la misma. Tratemos de advertir si nos obligamos a ir más allá de nuestra capacidad física. Por autoexigencia. Para disfrutar de las diferentes posturas o asanas es imprescindible lograr 2 cualidades básicas, que son: stira, que es el conseguir mantenernos con firmeza y estabilidad en cada postura, y sukha, que significa sentirnos cómodos en las mismas. Como nuestro cuerpo generalmente nos advierte antes de lesionarse, seamos capaces de reconocer dichos signos o síntomas. Por ejemplo, si luego de realizar un determinado movimiento o una postura definida, nos duele en la cabeza, el cuello y los hombros en posturas invertidas generalmente. La espalda, en la parte alta o baja de la misma, sea en torsiones o twist o en tracciones excesivas como en Paschimottanasana, postura de la pinza. El tendón de Aquiles en la postura Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo, por tratar de bajar los talones al suelo sin tener la suficiente elasticidad o preparación. En las ingles, por estiramientos y aperturas exageradas de las piernas, sea estando de pie o en el suelo, por ejemplo en Upavista Konasana, o flexión hacia adelante estando sentados y con las piernas abiertas. En las rodillas o en las extremidades, como consecuencias de diferentes tracciones y entorsiones o twist. En las caderas y rodillas, al practicar la postura de loto o Padmasana. Debemos tener aquí mucho cuidado, ya que son muy comunes las lesiones por ejecutarla sin la preparación y la elasticidad necesarias. Consideremos además que, en la India, los niños la comienzan a realizar a edades muy tempranas y, en definitiva, no necesitamos efectuarla para estar igualmente practicando yoga. Podríamos seguir así detallando muchas otras partes de nuestros cuerpos capaces de lesionarse si no estamos atentos a nuestra práctica. Muchas veces el dolor no es inmediato y aparece más tarde o incluso al otro día. Ello me sucedía muy frecuentemente luego de una sesión donde habíamos practicado posturas invertidas sobre la cabeza o sobre los hombros. Las molestias se me manifestaban como terribles dolores de cabeza. Al principio no lo asociaba a la clase de yoga del día anterior, pero luego me di cuenta, con las sucesivas clases, que este dolor siempre aparecía al otro día de ejecutarlas, así que dejé de practicar posturas invertidas y el dolor, simplemente, desapareció. Glenn Black, que habla de las lesiones al practicar yoga, dice que prefiere no hacer posturas invertidas para no lesionar vasos del cuello. Con esto no quiero decir que las posturas invertidas sean malas, sencillamente que para mí no era conveniente realizarlas. Tal vez la presión en mis hombros, cuello y cabeza eran demasiado grandes debido a mi trabajo como para encima poner luego todo el peso de mi cuerpo sobre ellos. Sumado a lo último, muchos de nosotros solemos tener la costumbre de elevar continuamente los hombros. Al realizar esto, sea por cansancio de los brazos o para acercarnos más a la máquina con la que trabajamos, a la computadora o al paciente, que agregado a la frecuente inclinación de la cabeza hacia adelante o hacia un lado con la intención de ver mejor, ellos son la razón de muchos dolores de cabeza, de jaquecas, migrañas, molestias en la espalda, en los brazos y en el cuello. Es este, por lo tanto,
Un hábito muy perjudicial que realizamos sin querer en nuestros trabajos y que limita de manera importante los libres movimientos del cuello y de la cabeza, y es algo que debemos tener en cuenta tanto al practicar yoga como al ejercitar cualquier otra disciplina física. Capítulo número 2. Yoga para el trabajador sedentario. Por todo lo expresado en el capítulo anterior y por muchas razones más decidí estudiar y convertirme en instructora, ya que deseaba tanto comprender por qué el yoga, que en el pasado me hacía sentir tan bien, ahora no era así. Durante el curso, al ir estudiando anatomía, fisiología, al ir ejercitando en clase y analizando las diferentes posturas con mis maestros y compañeros, comencé a entender varias de las razones por las cuales ya no obtenía del yoga lo que ahora necesitaba. Una vez finalizado el mismo fui diseñando mis propias clases prácticas, ya que ahora, gracias a él, tenía todas las herramientas necesarias para elaborarlas. Teniendo en cuenta qué era lo que deseaba ir mejorando en mí, aprendí qué posturas y ejercicios me era conveniente realizar y cuáles no. A medida que fue pasando el tiempo fui notando paulatinamente que mi joroba o cifosis iba desapareciendo, que las varices y venillas de mis piernas iban disminuyendo. Comencé a tonificar mi abdomen y fui apreciando menos dolor en la parte baja de la espalda. Puse más atención en bajar los hombros cada vez que percibía que los estaba elevando y también fortalecí mi cuello, mis brazos y así sucesivamente. Algo muy importante fue para mí el sentir que mi respiración mejoró considerablemente. Los mareos que antes sentía por respirar mal, superficialmente y que me hacían estar siempre molesta, cansada y con frecuentes dolores de cabeza y migrañas, habían desaparecido. Estaba experimentando más tranquilidad mental, más fortaleza y flexibilidad en todo mi cuerpo. Mi postura y mi salud en general mejoraron y apreciaba una hermosa sensación que hace años no advertía en mí. Por fin comenzaba a obtener del yoga lo que ahora necesitaba. Fue entonces cuando sentí que debía compartir todo lo aprendido y ensayado en mí con todos ustedes, ya que, como se suele decir, somos sanados para sanar y somos reparados para reparar. Lo más valioso que comprendí es que tenemos que hacer solo lo que a cada uno de nosotros nos hace bien, sin importar lo que el resto de la clase esté practicando. Tratemos además de ser más conscientes del tiempo de permanencia en posturas sobre manos, brazos, hombros y cuello, ya que, si sentimos en ellos mucha presión, lo aconsejable es desarmarla y descansar. Es adecuado no volver a realizar las posturas que nos perjudican más de lo que nos pueden llegar a beneficiar. Durante mucho tiempo estuve planificando distintas clases de yoga, como ya mencioné anteriormente, para diversificar y para evitar el fastidio que pueda llegar a causar el repetir constantemente ejercicios similares, pero, por otro lado, me he dado cuenta de que, así como en todas las diferentes artes y disciplinas como en el yoga mismo, en el canto, en la actuación, en las artes marciales, en el tai chi, en la gimnasia artística, como incluso en todo tipo de deportes como fútbol, básquet, tenis, golf, etc. Todos tenemos en común que siempre hacemos lo mismo. Una y otra vez repetimos continuamente la misma rutina a la que a veces le incorporamos unas muy leves variaciones. No recuerdo en qué libro leí que Larry Bird, la leyenda del básquet americano, se levantaba por las mañanas y tiraba 500 tiros libres todos los días, por algo era el mejor. En esto se basa el capacitarnos, el especializarnos o el obtener experiencia en algo determinado, y como la definición de esta última claramente enuncia, experiencia es el conocimiento de algo o la habilidad para hacer algo que se adquiere al realizarlo, sentirlo o vivirlo una o más veces, o sea, mediante la repetición. Para llegar a ser realmente buenos o superiores en algo, lo principal es efectuar lo mismo con insistencia, hasta que nos salga de la mejor manera posible. El especializarnos, por lo tanto, nos permite incrementar nuestro rendimiento y nuestra ganancia en todo sentido. Todo esto es normal y hasta podemos aspirar a ser excelentes, pero nunca debemos ser perfeccionistas, porque muchas veces procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien. William Shakespeare.
Esto es exactamente lo que pienso acerca de los fantásticos beneficios de la reiteración y es lo que siento todos los días que realizo mi rutina casi invariable de yoga para el trabajador sedentario y que ahora deseo transmitirles. Lo más importante es tener paciencia y perseverancia ya que con la continua ejercitación todo lo que en un principio nos es quizás un poco complicado, al ir repitiéndolo nos adaptaremos a ello y progresaremos casi sin darnos cuenta. Diseñar abundantes y diferentes clases de yoga para demostrar todos mis conocimientos y solo para complacer a mi ego sería un gran error de mi parte, ya que por un lado en yoga lo que pretendemos es desprendernos del ego y por el otro, dichas sesiones no nos ayudarían de la manera deseada. Muchas clases solo harán que nos compliquemos demasiado intentando comprenderlas y que perdamos mucho tiempo tratando de analizarlas o de memorizarlas. En el presente libro se incluyen una rutina para el día o Brahmana que es un entrenamiento de expansión, que crea calor y energía. La realizaremos de pie, es vigorizante, nos ayuda a calentar todo el cuerpo y a prepararnos para comenzar un nuevo y hermoso día. Contribuye además a que nos sintamos más positivos y más llenos de expectativas. Una rutina para la noche o langana diferente, más relajante, más refrescante y más suave. Esta clase contiene ejercicios y posturas placenteras, en posición sentada o acostada, es una sesión agradable que nos relaja y nos prepara incluso para dormir mejor. Al reiterar estas mismas rutinas una y otra vez, llegaremos a estar totalmente habituados a ellas y esto nos permitirá practicarlas bien relajados. Lograremos así disminuir la ansiedad, que surge por los caprichos del ego y que se produce al tener que hacer siempre algo distinto, algo nuevo que no conocemos o algo que nunca antes habíamos ejecutado y que quizás nos es al principio muy difícil. Tengamos en cuenta que todo aquello que aumenta nuestra concentración, todo aquello que hacemos con placer y con pasión nos permite dejarnos ir, aunque sea por un momento, de todos y de todo lo que nos rodea. Incluso olvidamos los problemas, los conflictos, las peleas y hasta a nuestra propia mente que constantemente nos quiere manipular con incesantes pensamientos torturadores, innecesarios e inútiles que, por lo general, no nos sirven para nada, solo para ponernos nerviosos, angustiados y para sufrir sin necesidad. La ecuación hacia el éxito es la siguiente, como la concentración es la clave del éxito y como uno se concentra en la medida del placer que saca de una actividad, si se quiere triunfar en algo hay que hacer sencillamente lo que nos guste. Charles Poissant y Christian Godofroy. Sería conveniente además que aprendamos a vivir y a actuar con coherencia emocional ya que ello nos dará más salud y más felicidad. Personalmente, trato de incluir este concepto en una corta y concisa sigla que me lo recuerda fácilmente y que es la siguiente, PSH, que significa que debemos aprender a pensar, sentir y hacer lo mismo y no pensar una cosa y terminar haciendo otra, porque ello hasta nos puede llevar a enfermar. Esta indecisión de pensar una cosa y hacer otra también nos causa miedo, un miedo que, por supuesto nosotros mismos creamos y que, por lo tanto, solo nosotros podemos controlar tomando conciencia de él. Capítulo número 3. Que nos lleva frecuentemente a hacernos daño. Lo que también nos lleva a hacernos mucho daño es nuestro ego. La manía de compararnos continuamente con los demás. En cuanto a la primera, como dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, obra que recomiendo muy sinceramente ya que me ha ayudado a comprender muchas de las razones de mi propio accionar, así como también del comportamiento de los demás. Sus escritos me han inspirado a reiterar varios de sus pensamientos y a continuación cito uno de ellos casi exactamente con sus mismas palabras: el ego surge por nuestra identificación con la mente que crea un yo falso, un yo ilusorio como sustituto del verdadero yo arraigado del ser. Este se siente vulnerable, amenazado, y por eso vive en un constante estado de miedo, y al querer complacerlo busca algo a lo que aferrarse para sostener y fortalecer su sentido de identidad ilusorio. Quiere decir que el ego nos lleva a imaginar que somos algo que probablemente no somos. Nos hace vernos por ejemplo como un superatleta, un supercantante o como una persona joven y perfecta y, por ello,
Muchas veces nos lastimamos físicamente o nos herimos emocionalmente tratando de complacer a una imagen que en realidad no existe, una imagen que es un yo que mi mente ha creado y que por lo tanto no es verdadera. El ego es, en definitiva, el intento de nuestra mente de percibirnos tal como deseamos ser y no como somos en realidad. Por esta misma razón deberemos estar muy atentos, ya que, al no percibirnos como realmente somos, no podremos ni aceptarnos ni conocernos, y por consiguiente no podremos llegar a amarnos tal como somos. El introducir conocimiento a nuestra percepción es la clave, ya que éste nos permitirá vernos de una manera más correcta y exacta a nosotros mismos y a los demás. Esto último sucede porque muchas veces tampoco nos tomamos el tiempo necesario para percibir al otro tal cual es y es así como luego idealizamos o admiramos exageradamente, los etiquetamos con distintos nombres y sobrenombres e incluso llegamos a odiar a ciertas personas sin ninguna razón. El no percibir correctamente al otro nos conduce sencillamente a no aceptarlo y, hasta que no lo aceptemos tal como es, no lo podremos llegar a conocer y mucho menos a amar. Para lograr recordar este proceso lo resumiremos con una sigla, PACA. Percibir. Aceptar. Conocer. Amar. Consideremos también aquí varios puntos importantes. Uno es que nos conviene aprender a aceptar todas nuestras imperfecciones como así también todas las imperfecciones de los demás, porque si bien nos puede llevar muy poco tiempo el descubrir los defectos de los demás, puede llevarnos toda una vida el descubrir los nuestros. Otro es que no podemos amar a otra persona de una manera diferente de cómo nos amamos a nosotros mismos, así que tendríamos que ver esto primero. Y, por último, sería conveniente que en lugar de idealizar a ciertas personas más bien las aprovechemos como fuente de inspiración y motivación, ya que, vistas así, efectivamente nos ayudarán a cambiar. ¿Por qué siempre tenemos que ser como los demás pretenden que seamos? Recordemos un momento el tiempo en que éramos niños, teníamos que ser como nuestros padres y maestros deseaban, y cuando llegamos a adultos, debemos ser como nuestra pareja, nuestros hijos, hermanos, jefes y amigos quieren que seamos. ¿No es esto bastante absurdo? Todos tenemos el hermoso derecho de ser como deseamos ser, como también tenemos la libertad de elegir qué pensar, qué sentir, qué hacer y qué decir. Pero cuando se trata de que los otros decidan ser como quieran ser, eso ya es otra cosa. Y ello nos molesta muchísimo, entonces tratamos egoístamente de cambiarlos para que sean tal y como nosotros queremos. Mas nunca olvidemos que solo cambia el que así lo decide y el que así lo desea. Además, si tanto nos molesta que nos digan cómo debemos ser y vivir nuestras vidas, dejemos de decirles a los demás cómo deben vivir la suya. ¿Acaso nosotros y nuestra vida es tan perfecta? Especialmente nos convendría dejar de empecinarnos en cambiar nosotros para agradar a los demás, porque nunca terminaremos de hacerlo, ya que siempre habrá alguien a quien complacer y tarde o temprano nos agotaremos, se nos caerá la careta y los que nos rodean comenzarán a decir, estás tan distinto, o distinta, a cuando te conocí. O, vos no eras así, ¿qué te pasó? Pensemos, simplemente, que cada uno es como es, al fin de cuentas no tenemos que demostrarle nada a nadie. Por otro lado, debemos vivir con nosotros mismos demasiados años y por lo tanto es mucho más importante ser fieles a nuestros gustos, a nuestras propias necesidades y a nuestros deseos de ser lo que deseamos ser y digámonos interiormente, soy lo que soy, si te gusta bien y si no, también. Pero veamos. ¿Cuál es en realidad nuestro verdadero yo? Refiriéndose a ello Eckhart Tolle comenta, el verdadero yo es el yo soy anterior al yo soy esto o yo soy aquello. Hay un cuento que, para mi entender, nos describe lo anterior perfectamente. Una mujer muere y se presenta ante un tribunal celestial y una voz le pregunta: ¿quién eres? Y ella responde: soy la mujer del alcalde. Te he preguntado quién eres y no con quién te has casado. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres y no cuántos hijos tienes. Soy maestra de escuela. Te he preguntado quién eres y no cuál es tu profesión. El cuento continúa un poco más,
Pero me detengo en esta última frase porque es aquí donde he encontrado por fin lo que hace mucho tiempo sentía y me molestaba cada vez que me preguntaban, ¿y tú, qué eres? En el pasado solía responder diciendo automáticamente cuál era mi profesión, pero actualmente sé que ese es solo mi trabajo, y ahora ante la misma pregunta suelo responder, soy lo que ves, lo que hago y lo que digo, y no puedo decirles nada más porque, sinceramente, no lo sé, ni me interesa saberlo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser esto? Y les contesto, muy sencillo, porque probablemente lo que me considere no es así, ya que como lo mencionamos anteriormente nuestras propias mentes nos diseñan un yo o un ego que es lo que nosotros desearíamos ser y que no representa para nada lo que efectivamente somos. Coincido por otro lado con Joseph Murphy, que expresa en su libro Los poderes de la mente subconsciente que en ningún momento el ego es nuestro enemigo porque surgen aquí nuestras motivaciones y de acuerdo a ellas muchas veces actuamos. Pero opino que, si deseamos ser felices en este mundo, tenemos que comprender que el ego llega a ser peligroso cuando nos domina y nos controla. Para entender mejor de cuál ego debemos cuidarnos, nos recuerda el mismo autor una foto en la que está un gato mirándose en el espejo y en su reflejo ve a un león, este es el ego del cual debemos cuidarnos. En definitiva, nuestro ego no necesita inventarnos un significado del por qué estamos aquí y de quiénes somos, porque ese significado ya existe, y lo sepamos o no si estamos aquí es por algo. Joseph Murphy. Indiscutiblemente, todos nacemos como un ser, simplemente somos y nos aman por ello, pero con el tiempo y gracias a los que nos rodean y a nuestro ambiente, vamos diseñando nuestro yo soy esto o yo soy aquello. Incluso con los años, el dinero que tenemos o la carrera pasan a ser equivocadamente lo que somos. Muchas veces creemos que inventándonos un yo y un ego grandes nos van a querer más, a valorar o a desear más, pero aún nos seguimos sintiendo vacíos e inseguros de nosotros mismos. Ello no es para nada bueno ya que como Pema Chodron observa, las personas que están envenenadas por las dudas respecto a sí mismas, se vuelven cobardes. Recuerdo y extraño el amor que nos tenían cuando éramos niños, nos adoraban únicamente por ser, o los noviecitos y noviecitas de nuestra época de adolescentes, tiempos en los que no teníamos ni carrera ni trabajo ni nada y sin embargo ya nos amaban sencillamente por nuestra forma de ser. O sea, que si llegara a decirles quién soy lo más probable es que fuera una mentira o más bien una creación de mi mente. Durante años viví preguntándome quién era. Pero recién ahora, a mis 50 años, sencillamente me vengo a dar cuenta que soy lo que soy, como dice la canción, y que no necesito definirme para nada ni ser nada especial ni tener una carrera ni dinero ni un auto ni nada determinado para ser una persona igualmente valiosa. Simplemente vivo, amo, leo, estudio y trabajo todos los días de mi vida para, como se suele decir, ser lo que deseo ser y para tener la vida que deseo vivir. Pienso además que si tenemos el privilegio de ir envejeciendo deberíamos aprovecharlo para estudiar, para tratar de ser mejores personas y para desarrollarnos cada vez más y con una creciente sensatez. Porque, como bien afirma Jory Bernard Shaw, la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino, de crearte a ti mismo. Les confieso que, actualmente, cuando respondo así a la pregunta, ¿quién eres? Ellos se quedan pensando unos segundos. Quizás algunos se den cuenta lo que les deseo transmitir o tal vez no. Pero lo que siento y lo que he aprendido con los años es que vale la pena luchar por lo que vale la pena tener y nuestras profesiones en general son justamente para complacer nuestras necesidades, pero en ningún momento ellas representan todo o lo único que nosotros somos en realidad, ya que personalmente considero que todos nosotros somos mucho más que nuestras profesiones. Pensar así es una forma más sana de considerarnos a nosotros mismos, porque dejaríamos de anularnos si, por alguna razón, no logramos continuar con nuestras profesiones, seamos médicos, artistas, deportistas, cantantes, etc. Podríamos entonces sacar a relucir todas las demás cualidades que poseemos y en las que también somos buenos, aquellas en las que no nos molestaría pasarnos horas enteras realizándolas, ya que ni siquiera nos daríamos cuenta del tiempo que transcurre.
Una vez que reconocemos dichas cualidades podremos entrenarnos o trabajar para perfeccionarlas más profundamente, ya que es más inteligente desarrollarnos en lo que somos buenos que perder el tiempo tratando de mejorarnos o capacitarnos en lo que no somos buenos, como en toda nuestra infancia intentaron hacerlo generalmente sin lograrlo, nuestros padres y maestros. Bernardo Estamateas. Muchas veces, gracias a ellos y a otras personas que nos rodean, nuestro yo se considera un tonto, un bueno para nada, un burro, un vago o que nunca nos casaremos ni tendremos nada en nuestra vida y demás tonterías que nos meten en la cabeza. Recuerdo que una persona me dijo no hace mucho, sabes que actualmente con más de 50 años estoy estudiando, soy buena en ello. Ahora me doy cuenta de que no soy tan burra como me decían siempre mis padres y maestros. ¡Qué tremendo! Nos hicieron creer tantas cosas. Que no somos normales y somos zurdos, que no servimos para las matemáticas ni para los idiomas, que tenemos que tener una carrera para triunfar en la vida, que somos muy gordos para bailar, que tenemos que ser un Pavarotti para cantar o que para ser amados debemos ser altos, flacos y hermosos. Razonemos un momento lo poco objetivo que es esto, porque en realidad cuántos seres humanos líderes a lo largo de la historia no lo fueron exactamente y, aún así, cambiaron la vida de miles de personas como, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, etc., simplemente para nombrar algunos de ellos. Lo mejor sería que dejáramos de escuchar constantemente a todos y que aprendiéramos a percibirnos tal como somos, si bien varios de nosotros pasamos por momentos difíciles, sufrimos o nos equivocamos, recordemos que, como admite Pilar Sordo, si fuéramos plenamente felices no tendríamos la necesidad de mejorar, ni de hacer nada más, ni nada distinto. Sería importante también que aprendiéramos a enfrentarnos a nuestros propios miedos, cuyas armas más comunes son el hablar rápido y el hacer lo que nos dice, o sea que cuando éste nos manifieste no hagas esto, o no vayas allí, lo confrontaremos y realizaremos exactamente lo mismo que nos da temor. Así nuestros temores perderán todo su poder. Entonces, si tengo miedo a volar, vuelo y si tengo miedo a nadar, nado. Y si temo acercarme a alguien para hablar, sencillamente me aproximo y charlo con él. Como todos los miedos son creados por nuestras propias mentes, una vez que tomemos conciencia de ello, simplemente desaparecerán. Un ejemplo muy común es el miedo a la oscuridad, que es simplemente la ausencia de luz, y todo lo demás que nos hace temerle es solo el fruto de nuestra excesiva imaginación. Menos aún tengamos miedo de cometer errores, ya que los mismos nos indican que estamos haciendo algo e incluso repentinamente surgen todo tipo de opiniones, críticas y hasta comienzan a juzgarnos. Esto me recuerda a un breve cuento que nos deja una simple enseñanza acerca de las críticas y que dice así: una persona, en medio de una charla, le cuenta a la otra con mucho entusiasmo lo que está realizando y sus planes futuros, cuando, de repente, este último comienza a criticarlo y a reprimirlo sin cesar. El primero espera pacientemente hasta que termine de hablar y finalmente le pregunta: ¿has terminado? Sí, responde. ¿Has recibido alguna vez una visita? Sí. ¿La has convidado con un té y un pastel? Por supuesto, le contestó. ¿Y qué hiciste cuando la visita te rechazó el pastel? Nada. Simplemente pensé que, si no lo quería él, me lo comía yo. Entonces, así como hoy me has invitado con un pastel de críticas y realmente no las quiero ni las necesito, puedes hacer con ellas lo que mejor te parezca e incluso llevártelas contigo. El cuento nos hace tomar conciencia de que está solamente en nosotros el recibir o el rechazar las malas críticas que nos ofrecen los demás, y todo esto sucede porque cuando nada hacemos nadie opina, porque no hay nada de qué opinar, pero cuando realizamos o emprendemos algo y nos comienzan a juzgar, hasta deberíamos alegrarnos, porque es una señal de que estamos haciendo algo. Como Don Quijote le dijo a Sancho Panza, si los perros ladran es señal de que nos estamos moviendo. Y si por hacer nos equivocamos o tenemos que enfrentarnos con distintos obstáculos por ello,
debemos saber que igualmente nada en nuestra vida se va hasta no habernos enseñado lo que tenemos que aprender. Definitivamente, creo que el errar es lo más creativo que existe, porque nos ayuda a progresar y a mejorar lo que estamos haciendo, ya que nos posibilita adquirir nuevos conocimientos acerca de cómo hacer las cosas, pero ahora de otra manera. De ello se trata el proceso de aprendizaje y todos nosotros estamos continuamente educándonos, porque de lo que estoy segura es que los años se hicieron para volvernos más sabios. No hay nada más hermoso que tus hijos te llamen y te digan hola, quería pedirte un consejo. Sería conveniente también que tratemos de hablar solo de nosotros, dejemos de hablar de los demás, evitemos opinar de todo y de todos, de criticar o de emitir juicios innecesarios que ni siquiera nos pidieron, porque todo ello nos produce fatiga, enfermedad y lo peor es que nos quita paz interior. Al dejar de juzgar a los demás dejaremos por fin de juzgarnos a nosotros mismos, ello nos permitirá ser más felices, sentirnos mucho más fuertes y hasta más sanos porque quien mira hacia afuera duerme, pero quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. Como conclusión diremos que es importante aprender a vernos a nosotros mismos tal cual somos y a percibir nuestra realidad como efectivamente es, ya que el ego es como una lente que lo distorsiona todo porque define el mundo en el que vivimos de acuerdo a creencias que hemos adquirido a través de los años. Y cuando estamos cerca de ciertas personas o buscamos amigos, pareja, etc., más que prestar atención a lo que el otro es o posee, intentemos percibir lo que nosotros somos o cómo nos sentimos cuando estamos con él o con ella. Por algo se suele decir me gusta lo que soy cuando estoy contigo, y esto es exactamente lo que debemos notar. Lo más importante es la sensación y el valor que nos da la otra persona. Por lo tanto, si nos sentimos bien, útiles, apreciados, importantes y hasta lindos, es porque el otro nos enriquece y sencillamente nos quiere, pero si, por el contrario, al estar con ellos nos hallamos mal, tristes, doloridos, nos sentimos tontos o poco valiosos e incluso hasta nos vemos feos, es mejor que, simplemente, nos alejemos. Capítulo número 4. Solo vemos al otro cuando nos puede ser útil. Debo confesar que, en la búsqueda de mi realización personal, he leído varios libros que han influenciado positivamente en mí y muchas veces lo que digo probablemente sea algo que he leído en alguno de ellos. Siempre he disfrutado de libros cuyos autores se refieren a diversos escritores, porque valoro de un modo extraordinario el que hayan analizado demasiados libros para resumirme todo lo que a mí me interesa de un determinado tema en un solo ejemplar. Si bien no siempre coincido con todo lo que un determinado autor piensa y dice, aprendí a tomar de ellos lo que necesito en esa ocasión y para nada critico ni juzgo sus demás razonamientos o creencias. Lo más importante que comprendí es que todos los pensadores y autores de diversos libros que hablan de felicidad, de paz mental, de salud física y emocional, de cómo evitar sufrir, cómo lograr lo que deseamos, quiénes somos, etc. Todos ellos coinciden en ideas, pensamientos y frases que generalmente fueron extraídas de la filosofía Zen. Veamos algunos de sus enunciados como ejemplos. El gran problema del ser humano es el tiempo. Vivir en el presente. Dejar de desear para dejar de sufrir. Todo es una construcción mental y por lo tanto nosotros creamos nuestra propia realidad o ley de la atracción en la física cuántica, dando un ejemplo bien sencillo, cuando un golfista o un futbolista visualiza dónde quiere poner la pelota y hacia allí la lanza, de la misma manera cada uno de nosotros puede imaginar a dónde quiere llegar, qué desea ser o alcanzar y atraerlo hacia sí mismo. Alcanza primero tu felicidad personal. Visualiza el efecto de tus esfuerzos y lógralos. Sé capaz de crear las realidades que tu mente desea en la mente de los demás. El conocernos y aceptarnos nos permite amarnos. Respetarse a uno mismo y al resto del universo. No somos lo que pensamos ser, ello es solo una máscara llamada ego y, si no aprendemos a dominarlo, nos causarán muchos sufrimientos, porque se basa principalmente en la comparación, lo que nos producirá una inevitable decepción.
Para lograr tener serenidad y felicidad debemos primero aprender a controlar y a dominar nuestro ego, ya que continuamente nos obliga a desear lo que no tenemos y que probablemente sí tienen los otros. Ello nos produce ansiedad, angustia e infelicidad. Así podría seguir un buen tiempo, pero creo que ya hemos comprendido cómo muchos de los actuales pensamientos y escritos tienen sus raíces en esta filosofía zen que, como bien digo, es únicamente una filosofía y una rama laica del budismo tibetano que fue registrada por primera vez en el siglo VII en China y de allí se fue dispersando. También se la denomina filosofía del aquí y ahora, algo que, probablemente, a muchos de nosotros nos será muy familiar, ya que hemos leído abundantes libros con títulos similares. Con todo esto quiero simplemente decir que no es mi intención apropiarme ni de palabras ni de frases ajenas, pero por otro lado también pienso que es bueno compartir con todos ustedes lo que me ayudó a ser más feliz, aceptándome y aceptando a los demás y a ser, en definitiva, la persona que ahora soy y a pensar como ahora pienso. Hecha esta breve explicación, sigamos adelante. Tengamos en cuenta, además, que vivimos en una sociedad muy industrializada, que nos dice equivocadamente que debemos ser solo una cosa y que tenemos que especializarnos únicamente en algo y, si cometemos algún error, nos despiden por ello cuando, como antes lo mencionamos, ello es lo más creativo que existe. Una sociedad en la que, al conocernos, antes de preguntarnos nuestro nombre, dónde vivimos o de interesarse por lo que nos gusta hacer o qué deporte practicamos, si tenemos algún hobby etc., lo primero que nos preguntan generalmente es, ¿de qué trabajas? Que sería lo mismo que, ¿cuánto ganas? Y dependiendo de tu respuesta decidirán si son tus amigos o no. Pero pensemos un momento si este es el tipo de amigo que queremos tener cerca de nosotros o que nos acompañará en nuestros momentos más difíciles. Como dice Pilar Sordo en su libro Bienvenido Dolor, pareciera ser que en un mundo tan convulsionado y acelerado como el que hemos construido, solo se tiende a visibilizar a alguien cuando éste nos puede ser útil, sea por miedo o por alguna necesidad social. Y la familia no es la excepción. La misma autora continúa narrando cómo muchas veces no vemos a una persona, nos es totalmente invisible hasta que necesitamos algo de ella. Nos sucede muchas veces al entrar, por ejemplo, a un baño público, nunca saludamos a la persona que se encarga de que esté limpio y ordenado para nuestro uso, pero si, de repente, nos damos cuenta de que nos falta algo, enseguida la vemos y hasta la saludamos amablemente para luego pedirle lo que necesitamos. ¿O cuántas veces hacemos diferentes compras y ni siquiera saludamos o nos percatamos del personal que allí trabaja? Eso sí, en cuanto tenemos que quejarnos con sus superiores no solo las vemos sino, que hasta el nombre les preguntamos. Tenemos que aprender a ser más amables, a respetar al otro y a facilitarle la vida, ya que ellos también nos simplifican la nuestra, porque si todos tuviéramos la oportunidad de estudiar, si todos fuéramos doctores, abogados, licenciados etc., nos moriríamos de hambre, viviríamos en la suciedad y sin seguridad ni protección. Me gusta mucho una descripción que da Eckhart Tolle, en la que expresa que somos todos rayos de un mismo sol. Aunque nos cueste aceptarlo, todos estamos en el mismo barco llamado la vida y ella es sencillamente como un gran teatro donde todos tenemos un determinado papel que nos toca representar. Y así como en el escenario nadie tiene el derecho a quitarle el libreto al otro, así nosotros debemos aprender a respetar lo que cada uno debe ser y hacer en esta vida, porque, si pretendemos constantemente cambiarlo, le estaremos quitando la oportunidad de encarnar lo que le fue asignado. Esto nos llevará a tener que interpretar, sumado a nuestro propio papel, también el del otro. A fin de cuentas, alguien tendrá que hacerlo. Además, al entrometernos constantemente en la vida de otras personas, lo único que lograremos es sobrecargarnos más a nosotros mismos y, como consecuencia de ello, viviremos más nerviosos, más estresados, más cansados y llegaremos incluso a enfermarnos. Esto último podemos verlo, además, en muchos de nuestros comportamientos. Un ejemplo muy sencillo, que a casi todos nos suele suceder, es cuando alguien, sea en nuestro trabajo o en casa,
Hace una determinada tarea no de la forma en que nosotros la haríamos, y entonces le decimos no, esto no se hace de esta manera, se hace así. Entonces el otro, si es perspicaz, generalmente nos responderá, mejor hazlo tú, que te sale mucho mejor que a mí. Ahora pregunto, ¿quién terminó fastidiándose, el otro, que ni esta ni la próxima vez lo hará, o nosotros que tendremos que hacerlo de ahora en adelante? Dejemos que cada uno haga las cosas a su manera, ya que la única verdad es que todos queremos experimentar y aprender de nuestros propios errores. No importa cuántas veces los demás traten de prevenirnos, padres, maestros, gente mayor, etc., porque se sabe que cierta y sinceramente aprendemos mucho más ensayándolos personalmente. Lo aconsejable es bajar nuestras expectativas respecto a los demás, así sentiremos que lo poco que nos brinden será demasiado y maravilloso. Tampoco tenemos que cambiar para que todos nos quieran, porque, así como nosotros tenemos el derecho de no querer a todo el mundo, los demás también están en todo su derecho de no querernos a nosotros. No pasará nada si alguien determinado no nos quiere, aprenderemos a vivir con ello, ya que por otro lado habrá muchos otros que sí nos amarán tal y como somos, al fin de cuentas no vinimos a este mundo a complacer a todos. De la misma manera, tendríamos que evitar pretender que las demás personas sientan y piensen igual que nosotros o que coincidan en todo lo que decimos, porque, así como no siempre podemos estar de acuerdo con lo que otros razonan o dicen, ellos también gozan de plena libertad para disentir de nosotros y no por ello tenemos que sentirnos ofendidos. Refiriéndose a esto hay una frase de Ralph Waldo Emerson que me encanta y que dice, no me dejes caer en el vulgar error de soñar que soy perseguido cada vez que alguien me contradice. Creo, además, que la nueva moda de preguntarle a todo el mundo, personalmente o por internet, si hacemos mal o bien algo, si estamos feos o lindos, gordos o flacos, etc., nos hace perder la capacidad para dilucidar por nosotros mismos si lo que somos o realizamos es correcto o no, virtud hermosa y que nos permite ser libres de la gente y no esperar nada de nadie. Cuando nos liberamos de la continua necesidad de ser aprobados por los demás, evitamos que nuestra valía esté en manos ajenas, y no podrán manipularnos elevándonos hacia el cielo o tirándonos hacia abajo cuando ellos así lo decidan. Seremos libres de sus críticas y de nuestra continua necesidad de ser aceptados o idealizados, lo que es terriblemente perjudicial tanto para nosotros como para el que nos idealiza, porque, cuando se le caiga la venda de los ojos, se dará cuenta y nos lo hará saber, que no tenemos nada de especial ni de grandioso, que somos un ser más y normal con ciertas virtudes, pero también con algunos defectos. También lo que poseemos, sean cosas materiales, determinadas aptitudes o carreras, no tienen nada de malo, lo malo es creer que ello determina cuánto valemos, y, sinceramente, pienso que nada nos sirve si no tenemos con quién compartirlo. El perder nuestra capacidad de decisión y de determinación lo comparo con el uso de una espaldera, por ejemplo, que es un aparato que colocamos en la parte alta de la espalda y que sirve para erguir la misma en caso de cifosis o más comúnmente llamadas jorobas. Muchos especialistas han dejado de indicarlas, pues han notado y opinan que, en vez de mejorar el cuadro, lo empeoran. Esto es debido a que es más eficiente ejercitar y fortalecer los músculos posturales y erectores de la espalda. Ya que de lo contrario al tener algo que los sujeta sin necesidad de que ellos se ocupen siquiera, los músculos se vuelven más vagos e incluso más laxos, perdiendo su tono de manera importante y deteriorando mucho más esta patología. Al escribir lo anterior, recordé lo que dije refiriéndome a las distintas tareas que corregimos en los demás y que luego terminamos realizándolas nosotros mismos. Es como si también en este caso nuestro cuerpo pensara de igual manera, si hay algo externo que hace ese trabajo por mí, ¿para qué lo voy a hacer yo? Con el tiempo comprendí, gracias a que ahora trato de observarme más conscientemente, que mi mente me inventó un ego al que muchas veces me costó demasiado complacer, ya fuera tanto físicamente, y por ello sufrí varias lesiones en mi cuerpo por excederme y por exigirme demasiado, como emocionalmente, luchando siempre conmigo misma, juzgándome y criticándome continuamente e incluso a los demás, discutiendo,
peleándome muchas veces queriendo tener la razón o deseando imponer mi opinión. Solía olvidar o no reconocía que ello era solamente mi verdad de acuerdo con mis propias experiencias y que nada tenían que ver con lo que los demás vivían por sí mismos. Todo lo hacía simplemente para que mi mente y mi ego, que para nada son mi yo, estuvieran conformes. Además, y como Eckhart Tolle bien enuncia, al reaccionar inmediatamente y ante cualquier acto inconsciente de los demás, nosotros también procederemos como ellos de manera inconsciente. Y nos aconseja que ante un comportamiento inconsciente del otro lo importante es notarlo, reconocerlo, abrazarlo con conocimiento y no responder enseguida, ya que la inconsciencia y el conocimiento son incompatibles y no pueden coexistir por mucho tiempo. Entonces, simplemente, dejémoslo pasar, no nos hagamos continuamente preguntas ante diferentes actos automáticos e instintivos de los demás o ante frases dichas de manera trivial y sin ninguna importancia. Preguntas como, ¿por qué no me saludó? ¿Por qué no me miró? ¿Por qué me volvió la cara? ¿Por qué me calló? ¿Por qué me dijo eso? O expresiones como me miró raro, ni siquiera me lo agradeció, no me respondió, etc. ¿Cuántas veces nosotros mismos no vimos a alguien o no lo saludamos porque, sencillamente, nos hallábamos distraídos pensando en algo que hicimos o que debíamos hacer, algo que dijimos de más o que sencillamente no dijimos, etc. Liberémonos de todo ello de una vez por todas y tomemos conciencia de que, así como los otros no son el centro de nuestro mundo, nosotros tampoco somos el centro de sus mundos y seamos un poco más tolerantes porque la paciencia que le tengamos al otro será la paciencia que nos tendremos a nosotros mismos. Ellen C. Schuckman. Evitemos asimismo el amargarnos, incluso cuando nos maltraten, porque esto es solo una necesidad del mismo maltratador ya que como en su mente nos ve superiores a él y siente que no puede elevarse hasta nosotros, precisa bajarnos para equipararse y para sentirse mejor consigo mismo. Esto lo intentará lograr mediante burlas, acoso, mentiras, críticas, ofensas, incluso creándonos culpas o comparándonos incesantemente con otras personas. A veces no solo es lo que dice sino también lo que hace, como por ejemplo ignorarnos o mirar incesantemente a otras personas estando en nuestra compañía. Hará todo lo que sea para hacernos sentir inferiores. Pero nunca olvidemos que nadie puede maltratarnos sin nuestro consentimiento, así que, si ello sucede, es seguramente porque nosotros se lo permitimos y porque nuestra autoestima o la imagen de nosotros mismos está muy deteriorada. Entonces, la próxima vez que nos sintamos ofendidos o maltratados, pensemos que muchas veces el problema no está en los demás, está en nosotros y que, para cambiarlo, tenemos que cambiar nosotros. Esto lo lograremos queriéndonos y respetándonos mucho más, así nuestro entorno mejorará también. Analicemos el por qué nos sentimos de cierta manera ante ciertas personas o circunstancias, ya que ello está solo en nuestro interior y al verlo o al ponerle luz sencillamente desaparecerá, ya que no hay oscuridad que puede sobrevivir con la luz del sol. Eckhart Tolle. Capítulo número 5. Aprendamos a relacionarnos correctamente con los demás. Somos varios los que frecuentemente discutimos en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras parejas, y lo hacemos porque sencillamente nuestro ego nos maneja ya que ve a los desacuerdos como batallas que debe ganar. Haciendo una simple comparación, para que nos sea más fácil comprender qué sucede cuando somos manejados por el ego, diremos que es como dejarse llevar por un caballo salvaje y asustado, que siempre nos llevará a donde él quiere. En cambio, cuando nos guía una mente consciente y madura, nos estaremos dejando conducir por un caballo domesticado y calmo, que nos llevará exactamente a donde nosotros queremos ir. Y cuando nos encontremos discutiendo con otra persona, tratemos de no atacarlo, porque ello obstaculizará la comunicación. Al sentirse atacado, lo primero que hará es defenderse, que es lo normal e instintivo en todos nosotros. Al fin de cuentas no siempre hay que luchar para ganar. Un principio ético del yoga que nos permite vivir bien y que es oportuno mencionar aquí se denomina ahimsa, que significa no violencia y respeto a la vida. En muchos casos, incluso necesitamos demostrar continuamente a otros que tenemos la razón, sean novios,
amigos, parientes, compañeros de trabajo, jefes etc. Y si consideramos además que debemos hacerlo en público, generalmente esto se debe a que el otro constantemente nos descalifica frente a los demás. Varios son los que lo hacen sin darse cuenta, otros porque nos quieren hacer sentir inferiores o porque simplemente se sienten superiores a nosotros. Pero tengamos presente que nuestra reacción es natural, ya que el otro debería saber que si nos sentimos superiores y lo dejamos traslucir, los demás reaccionarán de la misma manera, muchas veces ridiculizando nuestras sugerencias y propuestas. Joseph Murphy. De sucedernos esto frecuentemente con nuestra pareja, ello es una señal de que llegó el momento de hablar para buscar la causa del problema porque, si bien de novios podemos discutir sobre qué dijo tal persona o de qué color era la blusa que tenía puesta, con los años llegaremos a discutir por cosas mucho más importantes en relación a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a la vida. Para tener una buena relación también es imprescindible respetar los deseos, los sueños y las libertades individuales. El motivo es simple, cada uno es como es y le gusta lo que le gusta. Algo muy interesante y que Joseph Murphy lo describe como un gran error, es el hablar de los defectos de nuestra pareja o de los problemas que tenemos en nuestro matrimonio con amigos y parientes, y tiene toda la razón porque, por un lado, hay muchos profesionales especializados que sí pueden ayudarnos y, por el otro, debemos saber que los conocidos no son para nada imparciales. Lo único que logramos al hacerlo es degradar y romper la buena imagen y la presencia de nuestra pareja y, a partir de ese momento, ya no la verán como un buen cónyuge. Incluso al hablar continuamente de los, para nosotros, defectos del otro, ya que este no es para nada responsable de la manera en que nosotros pensamos de él, los estamos fijando primero en nuestra mente y al mismo tiempo, al repetírselo constantemente y al hacérselo notar tanto, quedarán para siempre en la mente del otro porque como Ralph Waldo Emerson solía decir, el hombre es lo que piensa durante todo el día. Entonces, cuando buscamos las cosas en común con los demás en vez de las diferencias, cuando dejamos de desear lo que los otros poseen y cuando llegamos a estar en paz con nosotros mismos, no necesitamos estar ni en alerta todo el tiempo ni continuamente a la defensiva, podemos disfrutar de los demás, tener unas hermosas y armónicas charlas si sabemos primero escuchar. La sabiduría viene de escuchar, de hablar, el arrepentimiento. Sonia González A. En su libro Habilidades de la comunicación y escucha, Sonia González A. enuncia también los vicios más comunes que nos impiden oír a los demás, los que a continuación resumiré muy brevemente. El egocentrismo, que solo nos permite pensar en nosotros mismos, en alcanzar nuestros resultados y en demostrar nuestros logros. Nuestro deseo de aislarnos o encerrarnos en nosotros mismos, sea con la televisión, el ordenador, nuestro teléfono móvil, un libro, etc. El ser impulsivos u obsesivos en las tareas que realizamos y que no nos permiten escuchar o porque no tenemos tiempo para ello. El estar constantemente estresados y ansiosos con nuestras agendas, nuestra lista de tareas a realizar o la cantidad de diligencias que debemos cumplir. O porque el escándalo de nuestra propia voz, de nuestra risa o de nuestras carcajadas exageradas nos lo impidan. Puede ser que no escuchemos ya que siempre estamos distraídos y ausentes en nuestros propios pensamientos. La misma escritora dice que respetamos los sentimientos ajenos y el otro se siente más valorado cuando lo escuchamos con interés y le permitimos que exponga primero todas sus ideas para luego comenzar con las nuestras. Así aprendemos mucho y crecemos como personas y es la mejor manera para negociar lo que sea, ya que ambas partes salimos ganando al poder expresar nuestras necesidades e intereses. Al fin de cuentas, comunicación significa poner en común, compartir y, en definitiva, las personas disfrutan mucho más de nuestra compañía si sabemos prestarles atención. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que estamos tratando de hablar con otra persona, y digo tratando, porque constantemente nos interrumpe o habla al mismo tiempo que nosotros, no escucha lo que decimos y no nos pone la más mínima atención ni empatía? Esto es porque probablemente está pensando en lo que va a decir a continuación y, por desgracia, al hacerlo,
Ni siquiera permite que surja un hermoso silencio entre las palabras. Una vez de tantas que ello me sucedió, y que me era imposible terminar una frase sin ser importunada, simplemente dejé de hablar para buscar el momento adecuado y aplicar la más simple de las preguntas. ¿Por qué? La otra persona, quizás por curiosidad, se calló por un instante y fue allí donde repetí la misma pregunta, pero ahora un poco más completa. ¿Por qué en vez de estar hablando al mismo tiempo que yo, no me dejas decirte primero lo que quiero y luego lo haces tú? Ella me respondió entonces muy espontáneamente y me dio la respuesta exacta que abrió por fin mi mente. Porque no quiero que pienses que no lo sé. Guau, pensé. Qué respuesta clara y obvia. O sea, me dije a mí misma, que todo el problema de la gente que no nos da nuestro lugar en una charla es porque está siendo manejada por su mente y por lo tanto por su ego, ya que cree, a ver si llegas a pensar por un momento que sabes un poco más que yo, que eres mejor que yo, quizás consideras que lo que te pasa a ti es más importante o que no me sucede a mí también. Prestemos atención a la cantidad de veces que nos peleamos con otras personas, simplemente porque no queremos que el otro llegue a pensar siquiera que no entendemos algo que él sí sabe o dijo o que no conocemos cómo hacer algo que él sí domina. Nos convendría modificar un poco nuestra forma de pensar y de actuar. Si bien es muy difícil cambiar hábitos, aunque sepamos que son nocivos incluso para nosotros mismos, observándolos ahora y siendo más conscientes de ellos hasta nuestra forma de vivir se enriquecerá. Aprendamos a escuchar por un momento sin decir nada y con empatía para luego expresar lo que deseamos, porque siempre se recibe lo que se da. Y si nuestro interlocutor tiene la capacidad de apreciar cómo les damos su espacio, él también sabrá respetar el nuestro. El no parar de hablar, el no callar un momento y el no escuchar al otro es un defecto que causa daño a nuestra imagen y crecimiento personal. Sonia González A. Cuando nuestras parejas, hijos, padres, jefes u otras personas nos digan algo obvio, algo que ya sabíamos o nos soliciten hacer algo que igualmente íbamos a realizar sin que nos lo pidieran, con sonreír simplemente será más que suficiente. No nos estanquemos encaprichados en discusiones inútiles y que no nos llevan a nada bueno, ya que toda esa tensión lo único que logra es somatizarse y así solo conseguiremos quitarles años a nuestras vidas. Retomando la conversación anterior, luego de que la otra persona me dijo porque no quiero que pienses que no lo sé, continué. ¿Podrías dejarme hablar un momento y luego contestar con un simple sí, ya lo sabía? Y entonces me respondió inmediatamente. Pero no quiero faltarte el respeto. No hay nada que hacer. Los jóvenes de hoy en día tienen una agilidad mental impresionante y todas las respuestas al alcance de sus manos. Muchos de nosotros aún ahora nos quedamos pensando, pero, ¿por qué no le dije esto? Hubiese hecho aquello, debí callarme la boca, etc. Y entonces le respondí. No me molesta ni es humillante para mí el que sepas más o lo mismo que yo. Seamos conscientes de que, con la facilidad en que todos están expuestos y obtienen tanta información con solo apretar un botón en el ordenador, es muy entendible que sepan muchas veces más que nosotros. Frecuentemente, le pido a la gente que me quiere, principalmente a mis hijos que son mis mejores maestros, que si hay algo que les molesta que les diga o que haga, tienen todo mi consentimiento para hacérmelo saber. No voy a negar que, muchas veces, lo que nos hacen notar nos golpea como un cachetazo, pero pienso que, si solo así podemos notarlo, bienvenido sea. Además, gracias a ello he logrado mejorar mucho mi forma de ser, de actuar y hasta de hablar. Les permito por lo tanto que me digan no me gusta cuando me decís eso. O me molesta cuando haces esto. Mi hija me dijo una vez que le molesta mucho que saque los platos de la mesa o que acomode algo cuando voy a visitarla a su casa y, desde que me lo manifestó, no lo hago más y listo, ella es feliz y yo también. Solo así logramos notar actitudes o acciones que inconscientemente realizamos y que al expresárnoslas nos dan la oportunidad de cambiar si así lo consideramos necesario, ya que la mayoría de las veces nuestro ego es tan grande que nos impide observar que lo que hacemos o decimos llega a incomodar demasiado a otras personas.
Capítulo número 6. Ser manipulados por el ego. Para el que es manipulado por su mente y por su ego, o para el que depende de la opinión de los demás para saber cuánto vale, puede ser molesto el que diga que es bueno que nos hagan notar nuestras equivocaciones aunque seamos adultos, porque nos enseñaron a respetar a los mayores, sin tener en cuenta que el que nos hagan ver nuestros errores o el que nos posibiliten notar las tonterías que muchas veces decimos o hacemos solo nos ayuda a crecer, a madurar y a superarnos para llegar a ser adultos más inteligentes e incluso mejores. Es importante comprender esto y estar verdaderamente atentos, ya que el ego es la mente no observada, que dirige tu vida cuando no estás como observador, como conciencia que testifica. Eckhart Tolle. El mismo autor nombra también a los patrones básicos del ego, que son: el control, la avaricia, la agresividad, la actitud defensiva, el resistirnos a lo que es, que no es ni bueno ni es malo, simplemente es lo que es y nada más. Hay un cuento zen muy lindo que ilustra esto último y que narra la historia de un matrimonio de ancianos que tenía un único hijo que los atendía y los cuidaba con mucha entrega y amor. Una vez salió el joven a cabalgar como todos los días, se cayó del caballo y se rompió una pierna. Los vecinos comenzaron entonces a decir: «¡Qué mala suerte! ¿Y ahora, qué será de ustedes?». A las pocas semanas, el ejército entró en el pueblo buscando reclutar a todo joven sano y fuerte que hubiera allí, pero como el hijo del matrimonio, si bien era joven, tenía una pierna rota, lo dejaron en su casa y se retiraron. Creo que no es necesario decir más, así que la próxima vez que nos suceda algo que al principio aparenta ser una cosa, dejemos de etiquetarlo como bueno o malo, el tiempo dirá. Para explicar lo que cada uno de los patrones básicos del ego significan, me referiré en parte a lo que escribe Ellen C. Schulman en su libro Un curso de milagros. Con respecto al control o al querer continuamente demostrar que tenemos la razón, estamos admitiendo indirectamente que podemos no llegar a tenerla. Cuando nos enfurecemos, nos llenamos de rabia y de resentimiento, ello se debe a que no soportamos la idea de que no todos son ni piensan como nosotros queremos. Por lo tanto, esa intolerancia es producto del no aceptar que no todo está bajo nuestro control, y solo cuando reconozcamos esto, podremos convertirla en comprensión, respeto y, en consecuencia, tolerancia. Además, como el discutir con otras personas es un hábito que se alimenta a sí mismo, evitemos querer hacerles cambiar de opinión, ya que, según William Blake, un hombre convencido contra su voluntad conserva su opinión en realidad. El control se refiere también a nuestra permanente manía de querer juzgarlo todo. En cuanto a la avaricia, expresa que el ego tiene miedo de dar, porque significa tener que privarnos de ello. En cambio, el ser nunca tiene miedo de dar, ya que entregamos para recibir algo mejor y porque podemos prescindir de lo que damos. Seguimos ahora con la agresividad que, según la misma autora, aparece cuando la mente y el comportamiento están en desacuerdo, o sea, que es la indecisión que surge y que nos lleva a realizar algo que realmente no queremos hacer. Lo único que fomenta la agresión es el miedo, y como este es producido solo por nuestra mente, aprendamos a controlarla para evitar sentirlo. Con respecto a la actitud defensiva, hay una frase muy inteligente de Ellen C. Schulman que personalmente adoro y que expresa lo siguiente: no te defiendas todo el tiempo porque así estás demostrando que eres susceptible de ser atacado. Otro patrón del ego es la culpa, ella siempre generará castigo, ya que, como todo culpable, debe ser castigado. Y en nuestro cuerpo esto no es una excepción. Entonces sufriremos de dolores o padeceremos de diferentes enfermedades y solo como consecuencia de ella. Por lo tanto, erradiquemos de nuestras mentes, además de todas las culpas, también todos los rencores, sean los que nos creamos o los que nos crean ciertas personas o situaciones, ya que nos impiden disfrutar de todo, de todos e incluso y muy especialmente de nosotros mismos. Lo único que logramos con culparnos es sufrir en vano y desperdiciar el tiempo presente, porque admitamos que, en definitiva, la culpa no tiene el poder para modificar el pasado. Y muchas veces nos seguimos culpando cuando las personas que nos crearon las culpas o por las cuales ellas nos surgieron,
ya ni siquiera se encuentran en este mundo. Lo que finalmente comprendí, gracias a todo lo que fui viviendo a través de los años, es que el tiempo no nos hace olvidar nada, sino que nos hace madurar para entender mejor las cosas que nos suceden. También entendí que aún seguiré educándome el resto de mi vida porque pienso al igual que ella en Festschugman que dejamos de necesitar aprender cuando no tenemos nada que cambiar, y si hay algo en nosotros que nos molesta, nos está señalando simplemente que deberíamos cambiarlo. Muy frecuentes son las culpas que sentimos en relación con nuestros padres, ya sea porque no hicimos nada por su angustia, porque no estuvimos cuando más nos necesitaban, porque fueron infelices, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo cuando comenzamos a ser mayores nos damos cuenta de que somos nosotros los únicos que podemos tomar una valiente y significativa decisión, o los que debemos hacer algo trascendental que pueda cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y si nuestro miedo o nuestra cobardía nos impide proceder, en ningún momento son nuestros hijos, sean niños, adolescentes o aún mayores, los que deben realizarlos en nuestro lugar. En cuanto a nuestros hijos, ellos únicamente vienen al mundo a través de nosotros y no son de nuestra propiedad, como así tampoco nosotros fuimos propiedad de nuestros padres. Deberíamos tratar de no juzgarlos con nuestros ojos maduros, ya que aún son jóvenes. Quizás ahora no noten muchas cosas o situaciones que suceden, pero nosotros, que ya fuimos hijos y que ahora somos padres o abuelos, sabemos que, cuando ellos estén en nuestro lugar y tengan nuestra edad, ya se darán cuenta de todo. Entonces antes de criticarlos, pensemos un momento en lo que nosotros fuimos y lo que hicimos o dejamos de hacer cuando éramos jóvenes. ¿Por qué siempre queremos recibir lo que nunca dimos? En ocasiones nuestros padres nos brindan muy poco amor, pero si sabemos prestar atención a las personas que estuvieron a su alrededor cuando fueron niños o jóvenes, nos daremos cuenta de que muchas veces nos dieron mucho más amor del que ellos mismos alguna vez recibieron. No nos culpemos más tampoco por lo que son, porque en definitiva ellos son lo que eligieron ser, y menos aún los culpemos por cómo somos nosotros o por lo que hacemos mal, porque es algo que seguramente lo decidimos solitos. Es tan curioso, porque cuando somos hijos culpamos a nuestros padres de todo lo que somos y de lo que en ocasiones nos sucede, y cuando somos viejos somos nosotros los que culpamos a nuestros hijos de lo mismo. Reconozcamos entonces que, como solía decir Facundo Cabral, cosa rara es el hombre, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Resumiré lo expuesto aquí con un fantástico párrafo de Joseph Murphy de su libro Los poderes de la mente subconsciente. Cuando un hombre comprende la ley creativa de su mente, cesa de culpar a los demás y las condiciones que obstaculizan su vida. Sabe que son sus propios pensamientos y sentimientos los que crean su destino. Además, está consciente que lo externo no es la causa que condiciona su vida y experiencias. Creer que otros puedan destruir nuestra felicidad, que usted es la pelota de un cruel destino, que usted necesita oponerse y pelear con los demás para poder vivir, todas estas y otras cosas parecidas son insostenibles una vez que comprenda que sus pensamientos son cosas factibles, que lo que un hombre piensa en su corazón, así será. Por lo tanto, la próxima vez que nos encontremos culpando a los otros por nuestro pesar o nos moleste excesivamente la forma de actuar o las reacciones de los demás, recordemos algo que en inteligencia emocional se llama la teoría del espejo. Ella enuncia que las demás personas son espejos nuestros y si encontramos en ellas un comportamiento, una cualidad o una actitud que nos fastidia demasiado, nos está indicando que, en realidad, es algo que nos incomoda de nosotros mismos. Es como mirarte en un espejo, la forma y el reflejo cara a cara, tú no eres el reflejo, pero el reflejo es tú, Oyo Zanmai. Un día me propuse poner esto a prueba con una persona con la que me peleo constantemente y con la que me cuesta mucho ponerme de acuerdo, entonces me dije ok, vamos a ver, ¿qué es lo que más me molesta cuando discutimos? Puse entonces toda mi atención para observarlo, y fue así como me di cuenta de que me altera horrores ver la forma en que se aferra para salir de la discusión siempre ganando, como les solemos llamar a estas personas en Argentina, zapata, si no la gana, la empata. Es increíble, pero, finalmente,
pude darme cuenta mirando al otro, a mi espejo, que lo que más me fastidiaba era que yo también hacía lo mismo, o sea, que por fin reconocí que soy una zapata también. El haber tenido la valentía de observarlo fue muy importante, pero solamente fue el primer paso. Ahora me tocaba esforzarme por cambiarlo en mí, por supuesto, ya que al otro no parece incomodarle en absoluto y, por otro lado, como previamente ya lo hemos mencionado, cambiar al otro para nada debe ser nuestra meta. El doctor Ialeakala Eulen afirma que cuando reaccionamos a lo que alguien hace o lo criticamos, es porque existe lo mismo dentro de nosotros, son las memorias, la energía que compartimos con esa persona, y es entonces una óptima oportunidad para limpiarnos. Pongámonos a prueba y observemos qué es lo que más nos molesta de los otros. Tengamos en cuenta que para crecer y madurar como seres humanos debemos ser humildes y no creer que todo en nosotros es perfecto, que el problema está siempre en los demás, porque, de acuerdo con la filosofía Zen, el mayor obstáculo para aprender algo nuevo es la creencia de que ya se sabe. Eckhart Tolle opina que para poder reconocer en medio de una discusión si estamos siendo manejados por nuestras mentes y por nuestros egos, podríamos por un momento dejar de hablar y preguntarnos introspectivamente, ¿a quién estás defendiendo? ¿A algo llamado ego que no existe siquiera y que es un invento creado por tu mente? Es así como lograremos finalizar rápidamente cualquier pleito, el que muchas veces suele terminar dañándonos más a nosotros mismos que a los demás. Capítulo número 7. Antes de cambiar una acción que realizamos y nos desagrada, modifiquemos nuestra forma de pensar. Si deseamos modificar un comportamiento nuestro que no nos gusta, antes de cambiar la acción, como por ejemplo hablar de más, no dejar al otro que se exprese, juzgar o criticar todo el tiempo, opinar de todo y de todos, violentarnos, pegar, comer de más, beber etc., convendría cambiar primero nuestra forma de pensar, porque simplemente es nuestra mente la que le dice a nuestro cuerpo qué hacer. Tomemos la responsabilidad de reconocer lo que somos y hacemos y dejemos de culpar a los otros por ello, por algo. Cuando vamos a Alcohólicos Anónimos, Violentos Anónimos, Gordos Anónimos, etc., lo primero que piden es que digamos fuerte y claramente, hola, me llamo. Y soy. Lo ideal sería no decir yo soy alcohólico, pobre, gordo, diabético, etc., porque así estamos declarando que eso es lo que somos y muy difícilmente podremos cambiarlo. En cambio, si en su lugar decimos, yo estoy enferma, adelgazando, un poco apretado económicamente, tomando mucho alcohol, etc., estaremos declarando que lo que nos sucede es algo temporal y que puede llegar a cambiar en cualquier momento. Cuando logramos comprender qué hacemos y por qué hacemos determinadas cosas es cuando la transformación ocurrirá. Para ello comenzaremos observando todos nuestros sentimientos, pensamientos y acciones inconscientes, ya que solo al verlos y al hacerlos conscientes podremos controlarlos y reformarlos. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser, está en lo que hacemos. Robert Kiyosaki. Al cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir cambiará también, y así como nuestros pensamientos nos pueden enfermar, ellos también nos pueden sanar, y si hay dualidad y nuestra mente quiere una cosa, pero nuestro cuerpo desea otra, no lograremos ningún cambio. Un ejemplo sería el famoso mañana dejo de fumar, pero al mismo tiempo agarro un cigarrillo y fumo. Lo único que percibe nuestra mente es la intención de hacerlo, y con la intención no logramos absolutamente nada. O cuando queremos bajar de peso, pero no estamos para nada dispuestos a realizar ningún cambio. En cuanto a dietas, a dejar de fumar, a dejar de beber alcohol y demás, lo más importante que debemos saber es que si quitamos algo debemos reemplazarlo por otra cosa. Por ejemplo, el fumador reemplaza muy inteligentemente el cigarrillo por unos chicles. Lo mismo debemos hacer con la comida, porque a nuestra mente no le gustan los espacios vacíos, enseguida lo siente y empieza a torturarnos por lo que hemos quitado. Lo mismo me sucede cuando al practicar la clase de yoga, dejo una colchoneta extendida y vacía cerca de mí. Si alguno de mis hijos pasa y la ve vacía, lo más probable es que la ocupe. Mi consejo es que,
Traten de hacer esto cuando practican las clases de yoga para el trabajador sedentario si quieren desconectar a sus hijos de sus computadoras, aunque sea por un momento. Abandonemos entonces todo dualismo, veamos qué es lo que deseamos modificar y digámonos creyéndolo sinceramente, ahora mismo estoy decidido a dejar esto, porque me quiero y porque deseo dejar de realizar las cosas que me dañan. Y recordemos un proverbio árabe que dice, quien quiere hacer algo encuentra un medio y quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Hay una frase referida a la relación entre el exceso de peso y el miedo, sea cual fuere, que dice que la gordura es la expresión externa de un miedo interno. Si ello es así, entonces únicamente somos nosotros los que debemos con sinceridad buscar en nuestro interior a qué le tememos, porque el cubrirnos de grasa para protegernos de nuestros diversos miedos nunca nos permitirá bajar de peso. Lo ideal para evitar el sobrepeso sería comer como los niños. Ellos, sencillamente, comen cuando tienen hambre y dejan de comer cuando ya no la tienen, aunque en el plato queden aún restos. A nosotros nos obligaron siempre a comer en horarios determinados, aunque muchas veces no teníamos hambre, y a terminar todo lo del plato porque, ¿sabes cuántos niños en el mundo no tienen comida? Refiriéndose a esto, Sondra Rey en su libro La única dieta declara que el comer llenos de sentimientos pesados como la culpa, el dolor, la pena, el resentimiento o el miedo, también miedo a la muerte, siempre nos causará sobrepeso, y que mientras no nos deshagamos de ellos nada cambiará. Lo ideal es, según la autora, hacer un ayuno de pensamientos negativos. Generalmente solemos decir que es la comida la que nos mata, cuando lo que realmente lo hace es lo que nos come a nosotros, como todos los perjudiciales sentimientos que acabamos de mencionar. En el mismo libro, la autora para nada habla de qué alimentos debemos comer o cuáles debemos evitar. Ella afirma, que son nuestras creencias y actitudes las que permiten que los alimentos sean utilizados para obtener energía y vitalidad en vez de transformarse en grasa en nuestros cuerpos, porque si crees que la comida engorda por supuesto engordarás, y que como nuestra mente complace lo que le decimos, si nos decimos que gordo que estoy, así será. Para comprender mejor cómo funciona esto, resumiré parte de lo que Joseph Murphy dice en su libro El poder de la mente subconsciente. Como todos sabemos, estamos dotados de una mente consciente y de una subconsciente. La primera, consciente, es como el capitán que dirige su barco y la segunda, subconsciente, serían los marineros, que reciben sus órdenes y son los encargados de que todo funcione perfectamente y se ponen en acción, no protestan ni contradicen las indicaciones del capitán, a pesar de que no saben si son correctas o no. Todo se acata sin ninguna oposición. Por esta razón, tenemos que prestar mucha atención a lo que creemos, a cómo hablamos de nosotros mismos y a lo que nos decimos. Nunca aceptemos ni permitamos que otras personas hablen mal de nosotros o nos lastimen con sus comentarios, ya que por sugestión podemos tomarlas como ciertas, y nuestro subconsciente comenzará a llevarlas a cabo, como la manía que tenemos de decirnos que gordo que estoy hecha un desastre. O cuando preguntamos a otros, ¿estoy flaca? ¿Estoy linda? O a los médicos, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Y según lo que nos digan, así será. Si es esto lo que nos hacemos, olvidémoslo y dejemos de una vez por todas de darles a los demás tantos poderes sobre nosotros. Henry Ford solía expresar, no refiriéndose a la comida por supuesto, sino a cómo nuestra mente satisface lo que le manifestamos, que tanto si pensamos que podemos como si pensamos que no podemos, estaremos en lo cierto. Por lo tanto, si nos decimos no puedo lograrlo, no puedo comprarlo, eso es imposible para mí, no me lo merezco, no voy a pasar el examen, voy a enfermar, qué tonto soy, no debería estar comiendo esto ahora voy a engordar por comer tanto etc. La mente subconsciente recibirá y acatará las órdenes que la mente consciente cree y acepta como verdaderas. Abandonemos la manía de consentir todo lo que nos dicen o de comer con preconceptos dañinos para luego matarnos en el gimnasio mientras seguimos pensando que estamos gordos, porque nada lograremos con ello. Enfoquémonos más en nuestra salud, en cómo nos sentimos y no en cuánto pesamos.
Pero en definitiva, ¿para qué hacemos ejercicio? Lo hacemos por muchas razones, como para aumentar nuestro humor y autoestima, eliminar la ansiedad y el estrés, prevenir enfermedades como hipertensión, diabetes, osteoporosis, también para envejecer mejor y aumentar nuestra calidad de vida en general, e incluso para desarrollar una mayor concentración y potenciar demás capacidades mentales. Al ejercitarnos se acelera el metabolismo. Los músculos utilizan más oxígeno, lo que sentimos porque respiramos más y nuestro corazón late más rápidamente. Otra ventaja es que flexibilizamos y fortalecemos músculos, que son los que en definitiva, protegen nuestras articulaciones, y así logramos prevenir distintas lesiones como esguinces y distensiones. Podría continuar nombrando una infinidad de beneficios que tiene el realizar deportes o cualquier otro tipo de entrenamiento, pero si queremos bajar de peso más que quedarnos horas en el gimnasio, deberemos tratar de comer con más conciencia, con menos culpas, quizás menos cantidad y disfrutándolo realmente. Todo es una simple regla matemática: si la cantidad de calorías que ingerimos es mayor a la cantidad de calorías que utilizamos de acuerdo al trabajo que realizamos o a la actividad física que practicamos, lo que resta se almacenará en nuestro cuerpo. Y si ejercitamos exageradamente con la única intención de quemar calorías porque comimos demasiado o solo para bajar de peso, o si sentimos que el ejercicio nos domina a nosotros en vez de nosotros a él, ello puede indicar sencillamente que tenemos un trastorno de la conducta alimenticia y que nos convendría hacer una consulta con nuestro médico de familia. Los niños y adolescentes que se ejercitan excesivamente deben tener mucho cuidado, ya que requieren de calorías para completar su proceso de crecimiento, así que papis, prestemos atención a sus dietas y a toda desproporción en sus entrenamientos. Entonces, comamos con placer, solo cuando sintamos hambre y sin decirnos tonterías o estando distraídos frente a la televisión porque comemos de más y hasta que termine el programa que estamos mirando. No lo hagamos tampoco por obligación, ni porque es la hora de comer, ni para no despreciar a alguien que nos atiende y nos llena el plato, menos aún para terminar los restos que dejaron los niños porque se enfría, ya que podemos conservarlos en la heladera en envases herméticos para luego calentarlos, aunque sea un minuto en el microondas o de la manera que mejor nos parezca. Me he dado cuenta con los años que cuando digo no como eso porque estoy tratando de bajar de peso o porque no como tal cosa, etc., todos se esfuerzan aún más para que los ingiera. En cambio, cuando digo, no como porque no me gusta, nadie me trata de imponer nada ni me obliga a comer lo que no deseo. Los niños no deben esperar hasta que papá o mamá lleguen del trabajo para comer para que así nos vean. Dejemos de ser tan egoístas, pensemos un poco más en ellos y, si en verdad es eso lo que deseamos, lleguemos en horarios normales y fijos, porque los chicos sí requieren de una rutina más precisa, si no, se ponen fastidiosos, ansiosos y se alteran muchísimo. Ellos necesitan tener horarios para jugar, para comer tranquilos, asimismo para recibir un hermoso y relajante baño e ir a dormir habiendo hecho una breve digestión, y bien sabemos que necesitan dormir mucho más que nosotros los adultos. Muchos padres incluso llegan a pensar que los niños les faltan el respeto porque no los esperan para cenar. Por favor. Somos nosotros, los mayores, los que no respetamos a nuestros hijos al no considerar sus horarios y sus necesidades. Cuando regresamos a casa tarde y ya están en sus camas, tener el privilegio de contarles un cuento o cantarles una canción y besarlos para que sepan lo mucho que los queremos es maravilloso y para ellos más que suficiente. Dejemos asimismo de justificar que trabajamos hasta tarde por nuestros hijos, para que no les falte nada, porque les faltamos nosotros, los padres, que es lo que más necesitan. Dejemos de engañarlos y de engañarnos a nosotros mismos, porque si trabajamos sin límites es porque a nosotros nos gusta, sea el trabajo que realizamos o el dinero que obtenemos. Y si queremos llegar siempre tarde es porque no soportamos nuestra casa o a nuestra pareja o a lo que sea. Tratemos de ser más sinceros con nosotros mismos y así viviremos más felices y sin vendas que cubran nuestros ojos. Está en la naturaleza del hombre el interesarse y dedicarse más a su oficio que a su familia, como nos explica Karl Albrecht,
Han demostrado que las mujeres tienden a otorgar a las relaciones personales mayor importancia y significado que a las relaciones formales definidas por la estructura como el trabajo, la dinámica social, etc. Los varones, en cambio, parecen dar precedencia a la estructura y a la función, o sea a la organización formal, por encima de las relaciones personales. Se dice que un libro debe tener la capacidad de incomodar al lector y creo que lo estoy logrando, ¿no? Entonces, continuemos. Capítulo número 8. Admitamos que hay cosas que no podemos cambiar. Aprendamos a relajarnos en lo que somos, a aceptar todo lo que sucede y que simplemente es así. Admitamos que hay muchas cosas que no podemos cambiar y eduquémonos en utilizar nuestras mentes, ya sea para hacer determinadas tareas prácticas o intelectuales para ser así más eficaces en nuestras vidas, en nuestros trabajos y en lo que realizamos día a día. Dejemos los pleitos e incluso permitamos al otro que tenga la razón si es eso lo que le complace porque seremos capaces de notar cómo su mente lo utiliza a él necesitando desesperadamente complacer a su ficticio ego. Ustedes se preguntarán por qué hablo tanto acerca de las relaciones que podamos llegar a tener con otras personas y la respuesta es muy sencilla, porque tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida en general estamos rodeados de ellas. Tener cierta inteligencia en el trato con otras personas o tener inteligencia social es primordial, ya que como bien dice H.G. Wells la inteligencia social podría ser a largo plazo, uno de los ingredientes más importantes de nuestra supervivencia como especie. Carl Albrecht en su libro Inteligencia social la define de la siguiente manera, es la capacidad para llevarse bien con los demás y conseguir que cooperen con vosotros. Dicha inteligencia es solamente una de los distintos tipos de inteligencias múltiples descritas por el profesor Howard Gardner y que Carl Albrecht clasifica de una manera más sencilla en 6 categorías primarias y la resume con la sigla en inglés ASPEAC. 1. Inteligencia abstracta, razonamiento simbólico. 2. Inteligencia social, trato con la gente. 3. Inteligencia práctica, conseguir resultados. 4. Inteligencia emocional, autoconsciencia y autosugestión. 5. Inteligencia estética, aesthetics en inglés, el sentido de la forma, el diseño, la música, el arte y la literatura. 6. Inteligencia cinética o kinetics en inglés, habilidades concernientes a todo el cuerpo como el deporte, la danza, la música o el pilotaje de un avión. Según el mismo autor, lo ideal sería aprender a desarrollar una cultura de inteligencia múltiple y nombra además 5 dimensiones de la competencia social. Estas son 5 habilidades que deberíamos poseer si lo que deseamos es mejorar nuestra interacción con otras personas. Las abrevia con las siglas SPACE y le dedica a cada una de ellas un capítulo completo. Aquí las resumiré utilizando sus propias palabras. Situación o conciencia situacional, significa apreciar los diversos puntos de vista que tal vez posean los otros y un sentido práctico del modo en que la gente reacciona al estrés, el conflicto y la incertidumbre. Tener un buen radar situacional es tener un respetuoso interés en las demás personas, ya que si estamos cerrados en nosotros mismos nos costará mucho más que los demás nos acepten, compartan su forma de ser, nos aprecien y cooperen con nosotros. Presencia, es el modo en que afectamos a individuos o a grupos de personas a través de la apariencia física, el talante o la manera de ser o carácter de una persona, la actitud, el lenguaje corporal y el modo de ocupar el espacio en una habitación. Si somos accesibles, si transmitimos confianza, profesionalidad, amabilidad y empatía o si no es así. Sería conveniente prestar atención a la sensación de presencia que comunicamos, sobre todo si queremos que nos acepten y que nos tomen en serio. Autenticidad, es la que revela lo honesto y sinceros que somos con las personas y con uno mismo en cualquier momento. Ser auténtico es respetarse a uno mismo, tener fe en nuestros valores y creencias personales y tratar al otro cara a cara. Claridad, es la capacidad que poseemos para expresar nuestros pensamientos, opiniones, ideas o intenciones claramente. Digo lo que pienso lo que digo.
¿Inspiro confianza o no? ¿Utilizo un buen lenguaje y con habilidad? ¿Escucho con atención para entender los demás puntos de vista? Etcétera. Incluye también el timbre y volumen de nuestra voz. Empatía, dimensión que nos invita a contemplar hasta qué punto somos conscientes y considerados respecto a los sentimientos ajenos. ¿Aceptas a los otros por lo que son y como son? ¿Te identificas con otras personas, aprecias y compartís sus sentimientos? En el contexto de inteligencia social, Carl Albrecht le adiciona la sensación de conexión que es la que inspira a la gente a cooperar con nosotros. Lo mismo señala John C. Maxwell manifestando que siempre toca el corazón de una persona antes de pedirle una mano. Trataré de resumir muy brevemente lo que dice con respecto a este tema Brené Brown, estadounidense, autora de varios e interesantes libros y actualmente profesora de investigaciones en la Universidad de Houston de la licenciatura de Trabajo Social, en su charla acerca del poder de la vulnerabilidad en TED Houston. Ella opina que es la conexión con las otras personas, que es cuando sentimos que una relación verdaderamente vale la pena, la que le da sentido a nuestra existencia. Según la autora, la desconexión es causada principalmente por la vergüenza, que es el miedo a la desconexión, o sea es el temor a que no dejen de lado, y está centrada por lo tanto en nosotros mismos. Soy malo. Las dos cintas de la vergüenza son: no soy lo suficientemente bueno. O si sería una pregunta. ¿Quién te crees que eres? La vergüenza es algo completamente normal y que todos experimentamos salvo que no sintamos ni un poco de interés o empatía por el otro y se relaciona con adicción, depresión, violencia, agresión, intimidación, suicidio y trastornos alimentarios. En las mujeres, dice Brené Brown, está basada en la gran cantidad de expectativas y competencias imposibles de obtener relacionadas con todo lo que se supone que debemos ser, y en el hombre, el ser percibidos como débiles. Para que haya conexión, los otros deben vernos tal cual somos, y para ello debemos tener la valentía de ser imperfectos, amables y compasivos, primero con nosotros mismos, hacer cosas sin tener ninguna garantía y ser auténticos siendo capaces de renunciar a quien pensamos que debemos ser para simplemente ser lo que somos. Todo ello significa que tenemos que dejar que se nos note esa vulnerabilidad, como hace para sensibilizarnos el político que llora ante las cámaras, ya que si bien de ellas se originan la vergüenza, el miedo y nuestra lucha por la dignidad, también de ellas surgen la dicha, la creatividad, la innovación, el cambio, la pertenencia y el amor. Esto nos demuestra por lo tanto que no podemos amar ni disfrutar de nada si no nos permitimos ser vulnerables. La misma autora también nos recuerda cómo constantemente tratamos de insensibilizarnos con pastillas, alcohol, drogas o comida, porque tenemos miedo a ser vulnerables, pero es imposible insensibilizarnos de las cosas malas como el miedo, la vergüenza, el desamor, el abandono, las malas relaciones, la inseguridad, etc. Sin insensibilizarnos también de lo bueno como el amor, la felicidad y la gratitud. Por otro lado, y volviendo al tema de inteligencia social, pienso que esta sería una materia muy interesante para dar en distintas carreras. Muchos conflictos evitaríamos con nuestras parejas, jefes, compañeros de trabajo, pacientes, clientes, proveedores y demás personas en general.